La Corporación Network 21 presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que la misma te resulte útil para el desarrollo de tu negocio. Importancia del programa educativo en el network marketing. ¿Por qué es importante que exista un programa educativo en el network marketing? Vamos a arrancar con las personas que están conectadas ya, haciéndoles un preámbulo de todo lo que es el programa educativo en network marketing. ¿Cómo llegó el network marketing a tener programa educativo? ¿Cómo descubrieron los líderes que era importante que existiera un programa educativo? ¿Y por qué se volvió tan determinante este tema para hacer network marketing? Recordemos que las primeras compañías que empezaron network marketing, y nosotros tenemos el orgullo pues de pertenecer a la compañía número 1 del mundo que comenzó el network marketing. La compañía que comenzó el network marketing, Nutralight, todo el fenómeno de Nutralight y el mundo son los pioneros del network marketing. Son quienes vieron las estrellas en el network marketing, quienes vieron que la Tierra giraba alrededor del universo como cálido. Son esos soñadores los que abrieron el camino y la puerta del network marketing. Rich y ellos mismos, sus primeros distribuidores, se dieron cuenta de que las personas ingresaban al negocio, pero que muchos desertaban. Era altísimo el número de las personas que desertaban. Y empezaron a encontrar que cuando hablaban con las personas, que cuando se asociaban con las personas y cuando las personas tenían educación, cuando las personas leían libros y cuando las personas se asociaban con otros que sabían más y compartían la información, empezaron a darse cuenta que esas personas se quedaban. Entonces empezaron pues a aparecer líderes que se dieron cuenta de ese fenómeno y se comprometieron en organizar literalmente un programa educativo para hacer network marketing. Y así surgieron los primeros modelos educativos en el mundo, con la familia Dexter, con Dexter Yeager en Estados Unidos y muchísimas otras familias importantes que hacen network marketing en el mundo, con la familia Dornan y otras familias muy importantes que fueron las que gestaron, digamos, lo que hoy conoceríamos como modelos educativos para hacer network marketing. Empezaron a darse cuenta que las personas cuando se educaban, cuando se asociaban, cuando leían y cuando escuchaban información de otros que habían hecho el proyecto a nivel empresarial y a nivel serio, esas personas se quedaban porque se emocionaban, porque se inspiraban, porque se motivaban. Y entonces fueron surgiendo los primeros modelos educativos que consistían en eventos, en libros y en asociación entre personas exitosas. Fueron los primeros pasos de un programa educativo en network marketing hasta desarrollarse hoy en los programas que tenemos, programas competitivos, programas extendidos en el mundo y programas que cumplen con los más altos estándares de calidad para hacer programas realmente educativos y no meramente programas motivacionales. Pero lo primero que yo les voy a decir esta noche es que la educación, anoten por allí ustedes que están allí tan juiciosos aprendiendo, en el network marketing no se requiere motivación. En el network marketing lo que se requiere es educación. Y voy a hablarles un poquitico de esta diferencia. En el network marketing, muchas compañías que carecen de programas educativos pretenden montar programas motivacionales. Entonces invitan pues a los motivadores que hay de moda en el país, internacionales, y traen personas para que motiven a sus asociados, porque ellos creen que lo que nosotros hacemos es motivación. Y eso es una gran equivocación. El network marketing no motiva, el network marketing educa. La primera diferencia es que se motiva a las personas que motivan las empresas tradicionales. Son, número uno, a los empleados. Los empleados requieren motivación, porque los empleados difícilmente tienen una perspectiva de futuro y entonces requieren que se les motive, que se les diga que den todo por la compañía, que se les diga que se pongan la camiseta,
que se les diga que el compromiso es importante, que se les diga que madruguen, que se les diga que se vistan bien y que se les diga que vivan entusiasmados. Eso se llama motivación. Eso lo usan para dos tipos de personas en las empresas. Número uno, para empleados, y número dos, para vendedores. Si ustedes se dan cuenta, las empresas que usan vendedores para mercadear sus productos, usan la motivación como un elemento importantísimo para desarrollar a las personas, digamos, para retener a las personas. Entonces usan la motivación y por poco, pues como que ¿qué es lo que pasa con la motivación? La motivación es externa, es pasajera y no toca profundamente a las personas. Entonces motivan a los vendedores, motivan a los empleados, pero al otro día los empleados y los vendedores están totalmente desanimados. ¿Por qué? Porque es superficial. Porque es superficial, porque la motivación es superficial. En este tipo, el network marketing legítimo no usa la motivación como elemento para retener a las personas. Usa la educación. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que la educación es profunda. La educación lo que busca es desarrollar las habilidades de la persona, no motivarla, sino que número uno, la educación busca desarrollar las habilidades de liderazgo de la persona, busca que la persona entienda, que comprenda y busca que la persona tome conciencia. Normalmente las personas hacen una cosa o hacen otra, o dejan de hacer las cosas es porque carecen de conciencia, porque no son conscientes de lo que tienen que hacer o de la vida que pueden vivir o de los resultados que pueden obtener o de los hábitos que tienen que cambiar. Entonces muchos son los factores para que las personas normalmente no tenemos conciencia sobre muchas cosas. La educación lo que busca es generar conciencia en la persona. Les voy a dar un primer ejemplo. ¿Por qué yo antes no hacía network marketing? Yo era rector de una universidad privada, pequeña, una universidad pequeña, una ciudad pequeña. Y yo tenía talento, yo era un líder, yo era un soñador, yo quería hacer cosas increíbles. Pero yo no tenía conciencia. ¿Y por qué yo no tenía conciencia? Porque no me había educado, porque no tenía educación de calidad. Y entonces mi conciencia, pues era bajita. Mi conciencia me servía para levantarme por la mañana, ir a trabajar y por la noche ver televisión. Levantarme por la mañana, ir a trabajar y por la noche ver televisión. No tenía conciencia de que tenía que hacer algo más interesante. No tenía conciencia de que tenía que hacer algo más potente. No tenía conciencia de que debía hacer algo más extraordinario. Y por eso las personas no hacen ese negocio, porque carecen de conciencia. La motivación entonces no sirve para eso. Lo que sirve es la educación. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de educación. Y vamos a hacer la primera claridad. Anoten por allí. Network marketing no funciona sin educación. Para que funcione el network marketing requerimos educación. Requerimos educación. Por eso es la compañía número 1 del planeta. Les voy a contar por qué es tan importante eso. Recuerden ustedes que Kiyosaki, y esa es la razón muy poderosa, uno de los hombres que más pudo poner en síntesis, digamos así, o ponernos un muñeco muy claro de por qué era importante la educación, fue Kiyosaki. Robert Kiyosaki, ustedes recuerdan que en toda su obra es reiterativo, fue el hombre más claro, más transparente y más impactante en explicar por qué era importante un programa educativo. Y él, ¿se acuerdan que en él tiene un cuadrante donde explica que en el cuadrante izquierdo están los empleados y los autoempleados, y en el cuadrante derecho están los dueños de negocios y los inversionistas? Y entonces, esta información sí que me impactó a mí, porque en el cuadrante izquierdo, dice Kiyosaki, está el 98% de toda la población mundial. Toda la población mundial hace parte del 98% del cuadrante izquierdo, que son los que son empleados o autoempleados. Pues hace 11 años
yo era empleado de una universidad privada. Es decir, hace 11 años yo estaba en el cuadrante izquierdo como empleado. Lo único que yo podía hacer, amigos empresarios, es que yo quería tener un negocio propio. Es decir, yo quería tener una pizzería, yo quería tener un restaurante. A mí me dio la idea de montar una universidad propia. Yo quería tener, no sé, un colegio, un negocio propio. Es decir, con el coco que yo tenía como empleado, mi mente, ese coco me había llevado a ser autoempleado, porque carecía de información, porque carecía de educación de negocios, porque carecía de educación financiera. Y entonces yo me hubiera pasado a ser autoempleado. No hubiera podido pasar a ser dueño de negocio porque no sabía que yo estaba en el cuadrante izquierdo. Hay una pregunta que yo siempre me hice y que se la hace Kiyosaki en el libro, en los libros. Dice, ¿por qué el 98% de la gente está en el cuadrante izquierdo? Dice, porque existe un modelo educativo que fue hecho por el 2% que está en el cuadrante derecho para educar a la masa para que nunca se salga del cuadrante izquierdo. Es decir, la educación tradicional nos llena de miedos, nos llena de repeticiones, nos llena de rutinas, nos vuelve dependientes, nuestro pensamiento es negativo y nos volvemos absolutamente dependientes. Y eso hace que nosotros nos quedemos en el cuadrante izquierdo durante toda la vida. ¿Por qué es buen negocio eso para los del cuadrante derecho? Es muy buen negocio porque cuando la educación hace que la gente se quede del cuadrante izquierdo, pues van a tener mano de obra barata. Ese es un gran argumento. La mano de obra es barata. Recuerden que no hay cosa más barata que la mano de obra de un estudiante que ha egresado de una universidad y quiere ir a una empresa a trabajar. ¿Qué mano de obra más barata? Porque ese estudiante hoy trabaja por $600. Trabaja por $400, trabaja por $500 y le parece muy interesante un puesto de ese valor. Eso es porque se da, porque en el cuadrante izquierdo hay miles y miles y miles y miles y millones de personas educándose para quedarse en el mismo cuadrante izquierdo. Es decir, hay muchísima gente estudiando carreras, hay muchísima gente estudiando en el colegio y saliendo a competir por los mismos puestos, en una era que ya no existe, que es la era industrial. La era industrial se acabó, pasamos a la era de la información y siguen sacando millones y millones de estudiantes en el mundo graduados para competir por un puesto cuando ya no lo hay. Luego entonces, la mano de obra es muy barata, siempre ha sido muy barata, porque la razón del programa educativo es esta. Si ustedes se dan cuenta, en cualquier país donde ustedes vivan, las universidades las financian los ricos. Es decir, las personas del cuadrante derecho financian la universidad para que la gente se quede en el cuadrante izquierdo. Las grandes compañías, los grandes laboratorios, los grandes azucareros, los grandes distribuidores gigantes son los que financian la educación privada. Y la educación pública la financia el Estado, por eso están de mala calidad. Y también la privada es de mala calidad, porque lo que hace es que saca empleados. Una educación que saque empleados es una educación de mala calidad, porque no está dando un valor agregado a las personas para que emprendan, para que creen empresa, para que triunfen en la vida. Y un país donde las personas no son educadas para crear empresas, pues es un país pobre, que es lo que pasa en la mayoría de nuestros países latinos, y es que las personas se educan para buscar un puesto, no se educan para forjar una empresa. Por eso ustedes que están ahí sentados, viéndome a través de YouTube, yo los felicito, porque ustedes están encarnando un sueño. Ustedes han salido de la zona de confort, se han metido a un programa educativo para emprender, para hacer empresa, para soñar, para ser diferentes. Y eso es lo determinante cuando entendemos el cuadrante. ¿Qué es lo que mantiene a la gente en el cuadrante izquierdo? En el cuadrante izquierdo lo que mantiene a la gente son los valores. Aquí hay miedo. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría cuando estamos en el cuadrante izquierdo vivimos miedosos. Nos da miedo invertir, nos da miedo emprender, nos da miedo
cualquier riesgo. Nos da miedo las oportunidades nuevas, nos da miedo hasta pensar, nos da miedo ser nosotros mismos, nos da miedo enfrentarnos a lo nuevo, nos da miedo lanzarnos. Por eso nos ponen empleados, porque nos da miedo. Es decir, la educación tradicional nos volvió miedosos. La segunda cosa, al volvernos miedosos, es que la educación tradicional nos volvió dependientes. Y dependientes, pues nos volvieron nuestros padres desde que estábamos chiquitos, porque nos daban todo. Nos amarraban los cordones, nos ponían los calzones, nos compraban la ropa, nos daban la comida y nos la dieron hasta muy grande. Cuando estábamos, entre más crecemos en casa y más nos quedamos en casa, más miedosos nos volvemos y más dependientes nos volvemos. Yo tuve la fortuna de largarme de mi casa cuando yo tenía 14, 15 años, yo ya estaba largándome de mi casa, y eso a mí fue importante porque dejé de depender de mi casa y me fui a buscar afuera oportunidades. Y eso me hizo un poco más fuerte, eso me hizo más alegre, eso me hizo más competitivo, eso me hizo más lanzado y eso me generó confianza en mí mismo. Pero la mayoría, yo tengo muchachos que se me acercan en las conferencias y me dicen, José, mira, mi papá no me apoya, mi mamá no me apoya, estoy en ese negocio emprendiendo, pero mis papás no me apoyan. Yo me quedo viendo una gente linda y le digo yo, ¿y cuántos años tienes? Y me dice, yo tengo 25 años. Y le digo, ¿tú todavía vives en tu casa? Dice, sí. Yo digo, lárgate de la casa, porque la única forma que tú crezcas es atreviéndote a lanzarte. Si no te lanzas, te vuelves cada día más dependiente. Y por eso la educación lo que hace también es que nos vuelve dependientes. ¿Cómo nos vuelve dependientes la educación? Porque nos lo dan todo. Nos ponen profesores que nos enseñan desde la M hasta la U. Dependientes. Nos lo dan todo. Ellos leen por nosotros. Nosotros vamos y nos sentamos en el auditorio 5 años a oír a un profesor. Y si ustedes se dan cuenta, durante esos 5 años dependemos de lo que nos diga el profesor. Durante 5 años dependemos de lo que nos diga el profesor. Y es más, dentro de los 5 años nos da órdenes el profesor, nos da órdenes los directivos, nos ponen las cuotas ellos, nos ponen los horarios, nos ponen todos los oficios que tenemos que hacer. Es decir, nos vuelven dependientes y nos ponen a qué hora salimos y a qué horas entramos y a qué hora se iza la bandera. Nos vuelven dependientes. Y si nosotros nos rebelamos, nos echan del colegio y nos echan de la universidad. Eso está hecho para volvernos dependientes. La segunda cosa que nos volvieron es que nos volvieron pasivos. Nos volvieron pasivos. ¿Cómo hicieron para volvernos pasivos? Es decir, nos volvieron gente que no emprende. ¿Y cómo lo lograron? El sistema educativo tradicional lo logra de una manera muy sencilla. Nos pone durante 5 años, nos sienta enfrente de un tablero durante 5 años o más a escuchar un sermón de un profesor. El profesor lee por nosotros, nos entrega las fórmulas, nos copia en el tablero y nosotros pasamos en borrador lo que él saca de los libros. Es decir, durante los 5 años nosotros no hacemos nada. Yo duré 30 años en la educación y durante esos 30 años no hice nada. Adivinen qué sabía hacer cuando yo egresé de la universidad. Nada. Como no saben hacer nada los que están ahí en esa pantalla y que fueron a estudiar durante décadas. Si ustedes son conscientes y sinceros con ustedes mismos, se dan cuenta que no saben nada, porque nunca fueron gente que accionó. Todos lo recibieron de manera pasiva. ¿Y por qué nos vuelven pasivos? Porque un empleado es necesario que sea pasivo, para que no se rebele, para que no se sindicalice, para que no se rebele con su jefe, para que no piense tanto, para que maneje las máquinas, para que no queme los fusibles, para que sea pasivo. Se necesita un ser humano pasivo. Es un modelo educativo hecho para servirle a la industria, y la industria lo que necesitaba era seres humanos pasivos, no líderes. La otra cosa que nos volvió el sistema educativo es que nos volvió gente quejumbrosa. Nos volvió gente quejumbrosa, es decir, nos volvió gente negativa. Y nos volvió gente negativa porque durante todo el sistema educativo nosotros nos entrenamos con gente negativa. Si ustedes observan, la mayoría de la gente que nos entrenó siempre fueron negativos. Y los negativos nos volvieron quejumbrosos.
¿Qué es ser quejumbroso? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la gente se queja de que todos los precios suben. Siempre que yo hablo con la mayoría de la gente se queja de que las cosas son caras, de que las cosas son costosas, de que la cosa sube, de que los precios suben, que todo sube, que todo sube, que el sueldo baja. Nos volvieron quejumbrosos. Si ustedes se acuerdan, nos dijeron que a nosotros nos había explotado España, que nos había conquistado España, que nos habían violado los derechos, que se habían robado el oro nuestro y que nos habían dejado desprotegidos. Mucho de eso pudo ser cierto, pero 500 años después todavía se quejan en los colegios de eso y todavía se quejan en las universidades de eso y a los niños les enseñan a quejarse de eso. En lugar de levantarse y de emprender y en lugar de ser los mejores nos enseñan a quejarnos. Cuando ya nos contaron todo el tema de España y cuando ya se aburrieron de hablarnos de que España nos había explotado, entonces ahora nos dijeron que después de que España se había ido, nos habían agarrado los Estados Unidos y que Estados Unidos pues se había vuelto muy rico y entonces nos había empezado a explotar mediante los bancos y que nos había empezado a explotar mediante llevarse los recursos naturales y que pobrecitos nosotros. Entonces simplemente nos dijeron, pobrecitos nosotros, somos latinos, somos pobres y pues Estados Unidos después de España nos siguió explotando y lleva 200 años explotando. Nosotros somos los pobres acá. Y eso nos volvió quejumbrosos. Por eso nosotros nos quejamos de todo, y somos muy poco propositivos y no solucionamos las cosas porque nos enseñaron a quejarnos. Es decir, nos enseñaron valores que no son empresariales. Yo tengo una anécdota. Cuando yo llegué a Diamante o a Doble Diamante por allí, yo me compré un carro bien grande, una camioneta grandotota. Y imagínense, es una camioneta que tiene 6.200 centímetros cúbicos. Es grandotota, tiene unas llantas gigantes. Y pues, ¿cuál cree que es la pregunta de toda la gente que me ve en la camioneta? Me dicen, oye, pero eso tiene que consumir mucha gasolina. Y entonces yo le digo, sí, ¿y qué pasa? Y me dicen, pues es que debe ser increíble cómo consume gasolina. ¿Cómo lo hace? Yo le digo, muy sencillo, en cada esquina hay bombas. Cada que yo paso en cada esquina hay una bomba, entonces cuando se le acaba le echo gasolina. Yo no me quejo porque la gasolina sube, es más, me parece muy económica, porque me parece que la utilidad de la gasolina es tan potente que es increíble que un carro de 2 o 3 toneladas lo mueva de un lado a la ciudad o a otro, llevándolo a uno solo o a sus amigos, con un tarrito de gasolina que vale 8.000 pesos. Es muy económico para hacer lo que hace. Es decir, acá aprendemos a quejarnos porque nos han dicho que todo es limitado, que todo es poquito. A los economistas les enseñan a administrar los recursos limitados de la economía. Por eso es difícil encontrar a un economista positivo. Es muy difícil encontrar a un economista positivo. Yo tengo algunos amigos que lo han logrado, pero muy poquitos lo han logrado ser optimistas. Porque el economista y el financiero tradicional es altísimamente negativo. El contador, el administrador, toda esta gente que estudia en el cuadrante izquierdo se vuelve altísimamente negativa porque tienen pensamiento negativo sus profesores. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos creó valores determinados para ser empleados. No son antivalores, son valores, son un tipo de valores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando emprendemos con esos valores, vamos a emprender un autoempleo y nos daría igual quedarnos de empleados, porque lo que únicamente vamos a hacer es estirar un poquitito la cadena, porque lo que no deja que exista progreso son los valores que nosotros tenemos. Por eso cuando yo conozco a una persona, yo he conocido muchas personas que me dicen, estoy emprendiendo un negocio propio, yo sé que ellos son empleados de un banco, o que son profesores, o que son gerentes de un pequeño almacén y me dicen, estoy montándome ahora un negocio propio. Yo me quedo viéndolos y les digo, y me provoca preguntarles, pero yo no les pregunto, y me provoca preguntarles, ¿y ustedes tienen programa educativo para emprender ese negocio que están emprendiendo? Pero yo sé que si yo les pregunto eso me van a decir, ¿programa educativo? Hello, ¿cómo así que programa educativo? Porque no entienden nada, porque ellos están ensimismados, completamente sumidos en el cuadrante
izquierdo y ellos ni siquiera comprenden que están en el cuadrante izquierdo y que sus valores no los dejan progresar en la vida hasta que no cambien sus valores. Y que la única forma de que progresen en la vida es que cambien los valores. Por eso les voy a poner el ejemplo que siempre me ha encantado. Y es cuando las personas se van para Estados Unidos. Cuando la gente se aburre en Popayán o en Buenos Aires o en Brasil o se aburren en Managua o se aburren en México o en Medellín o en Bogotá y se aburren porque están en el cuadrante izquierdo, se aburren porque se aburren de ser pollos asados, se aburren de dar vueltas en la varilla. El cuadrante izquierdo es ser pollo asado, anote por allí. Si soy pollo asado, estoy en el cuadrante izquierdo. Ese es el resultado. Cuadrante izquierdo, pollo asado. Entonces, estas personas cuando se aburren de estar en el cuadrante izquierdo, se van para Estados Unidos normalmente. Ya no se van para España, porque España tiene como problema ahora. Ya se están viniendo de España los que se fueron. Entonces, cuando deciden irse, se van para Estados Unidos, para Europa. Pero lo que no prevén es que cuando ellos se van, ellos terminan allá pues lavando inodoros, cuidando edificios, cortando el césped, porque allá no los van a poner de médicos, ni de odontólogos, ni van a ser empresarios tampoco. Van a ser empleados o autoempleados, y la mayoría de veces de bajo rango. ¿Por qué? Porque ellos jamás se percataron de que cuando ellos se fueron para Nueva York, se llevaron el coco con ellos. Ellos se llevaron la cabeza con ellos porque ni siquiera sabían que estaban en el cuadrante izquierdo. O sea que todo es educación, todo es falta de información. Pues bien, por eso es fatal quedarse acá. ¿Qué aprendimos en ese negocio? ¿Qué es network marketing? Network marketing, anota por allí. Network marketing bien hecho y exitoso es la posibilidad de ayudar a un amigo para que haga un tránsito del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Eso es hacer network marketing. Por eso es que network marketing no tiene mucho que ver con los productos que una compañía tenga. No tiene mucho que ver con si el lavamansas saca las manchas o si el omega 3 es bueno. Claro que es bueno que sean buenos, pero eso no es el fondo del asunto. Network marketing es lograr que una persona cambie, haga un tránsito del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Es ayudar a un amigo a que haga el tránsito del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y uno hacer el tránsito con él para darle el ejemplo al amigo. El negocio consiste entonces en el network marketing legítimo, en que haya un programa educativo enfocado en cambiar a las personas para pasar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. El mismo Kiyosaki en una de sus obras dice, antes de examinar cualquier compañía, antes de ver qué productos tiene, lo primero que usted va a preguntar es si esa compañía tiene un programa educativo que sea capaz de cambiarlo del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y dice, es decir, que sea capaz de transformar una oruga en una mariposa. Dice, si no tiene ese programa educativo, huya, porque lo van a poner a vender. Lo van a poner a vender inscripciones. Recuerden que hay compañías que cobran inscripciones para entrar. Entonces lo van a poner a vender inscripciones. Número 2, lo van a poner a vender productos. Porque el legítimo network marketing es educar la mente para crear una organización de liderazgo, una organización, claro, que va a mover mucho volumen y muchos productos en consumo, en facturación, de todo tipo, por supuesto. Pero el germen de esa organización no se hace a través de las ventas, se hace a través del liderazgo, se hace a través de la conexión, se hace a través de la inteligencia social, se hace a través de ser un líder genuino. De manera que una persona que no haga el traspaso del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho va a estar en network marketing, pero como empleado. Le da igual, va a estar como autoempleado y va a ser un típico pollo asado acá en el network marketing, si no asume con responsabilidad que esto se trata de un programa educativo.
Pues bien, hay muchas compañías que ingresan al mercado y no tienen programa educativo. Si usted está viendo este programa y está en otra compañía, es porque su compañía no tiene programa educativo. Búsquese una compañía que tenga programa educativo, porque las personas que hacen network marketing sin programa educativo pierden su tiempo, porque el network marketing exitoso se hace con un programa educativo que sea serio y que sea determinado. Quiero mostrarles, voy a salir un poquitito aquí en mi biblioteca para mostrarles un libro que tiene, bueno, acá en producción me lo van a pasar, un libro amarillo que está ahí al fondo, por favor, que tiene los 5.000 profesores que yo encontré en la industria del network marketing y en el negocio que yo emprendí. Quiero decirles que eso es lo importante, eso es lo más importante. Miren que aquí me pasa, miren este libro, se llaman Estrellas del Mundo. Y miren lo que tiene adentro. 5.000 profesores de todo el mundo. 5.000 profesores de Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, América Latina, de todos los continentes, montones de profesores aquí, en este libro, entrenando a otros para que sean exitosos. Entonces, cuando tú emprendas network marketing, o si quieres emprender network marketing y estás conectado a este programa, dile a la persona que lo invitó que le muestre el portafolio de los miles de profesores que tienen. Y si no te lo muestran, tienes que salir corriendo, porque esa compañía no es seria. Si te muestran información de líderes de otras compañías, no son serios contigo. No están siendo serios contigo. Tu compañía debe tener información, debe tener un programa educativo propio que te lleve hacia el éxito. Por eso somos honestos con los empresarios y les decimos que lo más importante es el programa educativo. Le voy a mencionar por qué. Porque se trata de que haya entrenadores competitivos, Lo más lindo de todo es que al tercer año y medio yo me metí en este libro, porque yo me eduqué para pasarme al cuadrante derecho, y todos los que se pasen al cuadrante derecho hacen parte de este libro en el negocio de Amway. Y aquí hay muchos de mis colegas, de mis amigos, hay muchos latinoamericanos que estamos en este libro. Y eso es fascinante. Somos un club de entrenadores competitivos que educamos a personas en todas partes del mundo. La semana pasada, por ejemplo, el jueves estuve en Miami. Un saludo a las personas de Miami que sé que están viendo esta transmisión, porque fue fascinante. Nos reunimos en la Universidad de la Florida, más de 3.000 soñadores, oyendo a un líder de esta industria que les estaba enseñando las mejores prácticas para generar network marketing. De eso se trata el network marketing, de que exista un programa educativo. Ahora bien, ¿qué es la diferencia de valores? Aquí tenemos entonces, digamos, unos valores diferentes. Y en la parte de acá, pues los del cuadrante derecho lo que tienen son valores completamente distintos. Mientras acá hay miedo, aquí hay coraje. Mientras aquí hay dependencia, aquí hay independencia. Aquí hay liderazgo, hay independencia. Mientras aquí se quejan, los de acá están felices, son proactivos, todo les parece increíble. Si la bolsa sube, es increíble. Si la bolsa baja, es increíble. Si los precios suben, es increíble. Y si bajan, es increíble. Porque tenemos negocios. De manera que si tenemos negocios en la bolsa y la bolsa baja, pues hay que comprar más acciones. Pero si la bolsa sube y tenemos acciones, vamos a ganar. Siempre es importante. Por eso es pésimo negocio quedarse en el cuadrante izquierdo. Entonces los de acá se quejan, los de acá son propositivos, son felices y son completamente proactivos ante las situaciones. Y en la parte de acá tenemos profesores que emprenden, tenemos los líderes de acá emprenden, los líderes de acá son propositivos, los líderes de acá son más felices, los líderes de acá solucionan, los líderes de aquí
tienen valores completamente opuestos al cuadrante izquierdo. Eso es lo que tú tienes que buscar en el network marketing. ¿Qué es network marketing? Network marketing es un camino educativo para cambiar los valores del cuadrante izquierdo y transformarlos en valores del cuadrante derecho. ¿Cuánto dura ese cambio? Yo estoy de acuerdo con los teóricos que dicen que una persona, si se conecta a un programa... a propósito, el mismo Kiyosaki dice, yo te insto y te sugiero que si quieres triunfar en la vida, te cambies de cuadrante, que empieces a recibir educación potente para que te pase del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Dice, esa educación dura de 2 a 5 años si eres juicioso. Dice, la mala noticia es que esa educación no la vas a encontrar en la educación tradicional, precisamente porque ya les expliqué por qué. Dice, la buena noticia es que algunas compañías de network marketing poseen ese programa educativo que es capaz de transformar una oruga en una mariposa. Cuando yo leí eso, yo dije, listo, ¿cuál es ese programa educativo? Cuando empecé a oír los primeros audios, a leer los primeros libros y a asociarme y a ir a los primeros eventos, pues mi vida quedó impactada y les voy a comentar por qué mi vida quedó impactada. El network marketing tiene 3 características fascinantes. Vamos a pedir a la producción que nos pase un borradorcito allá, un borradorcito, para que podamos aquí hacerles un muñeco más para explicarles las 3 características que tiene el programa educativo de network marketing y que es lo más impactante, pues, que a mí me causó. La primera de esas características del programa educativo del network marketing, y ustedes las han vivido en su desarrollo en este programa educativo, es que el programa educativo es coherente. ¿Qué quiere decir que es coherente? Que todos tus profesores han pasado al cuadrante derecho. Es decir, que tú tienes profesores exitosos. Cuando yo ingresé al network marketing fue la primera vez que yo tenía entrenadores y profesores que eran exitosos. Y cuando yo digo exitosos, es que una parte del éxito era financiera. Es decir, que eran ricos, eran felices, vivían la vida con plenitud, vibraban con lo que hacían, estaban realizados en sus vidas y eran coherentes, es decir, enseñaban lo que sabían, enseñaban lo que hacían. No eran teóricos, no eran charlatanes que decían que esto era bueno, pero ellos nunca lo habían hecho. Por eso me impactó. Y yo había leído, cuando yo estaba en la universidad, yo había leído una historia linda de un joven que quería aprender a cazar dragones y entonces lo habían invitado, el papá lo llevó donde el maestro Lin a que aprendiera a cazar dragones. Y entonces allá donde el maestro Lin se metió, le pusieron las asignaturas cómo cazar dragones 1, cómo cazar dragones 2, cómo cazar dragones 3. Hizo 5 semestres de cómo cazar dragones. Cuando terminó, celebraron con todos los amigos, los familiares, los amigos, la abuela y tomaron fotos para el Face y se graduó como cazador de dragones. Y estaban tan felices que lo dejaron en la maestría de cómo cazar dragones y entonces le enseñaban cómo cazar dragones en el aire, cómo cazar dragones en la tierra, cómo cazar dragones en las montañas, en las llanuras, e hizo la maestría. Cuando terminó la maestría, se graduó de magíster en cacería de dragones y se fue a cazar dragones. A los 10 años volvió muy triste y le dijo, maestro, estoy muy triste. ¿Por qué estás triste, hijo mío? Le dice, porque yo estudié aquí contigo, hice todas las asignaturas, pasé todos los semestres, nunca habilité, nunca validé nada. Siempre lo hice con mi esfuerzo, fui de los mejores estudiantes. Llevo 10, hice maestría en cacería de dragones en la carrera y llevo 10 años allá afuera, aprendiendo, queriendo agarrar un dragón. Y es increíble, maestro, ni siquiera he agarrado uno. Es más, ni siquiera he visto uno en los 10 años que llevo. Entonces el maestro se agacha, se pone al oído de él y le dice, hijo, no te pongas triste. Si en 10 años no has cazado ningún dragón, vas a volver otra vez
al campo durante 5 años más y vas a intentar con todas tus fuerzas cazar un dragón. Si a los 5 años no has cazado ninguno, le dijo en el oído, haz como yo. Dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Y esa historia yo la había leído cuando estaba en la universidad. Y yo veía que la mayoría de mis profesores eran cazadores de dragones. Por eso mi vida estaba muy anclada. Y yo le echo la culpa a la educación, porque de chiquito yo tuve profesores que eran cazadores de dragones. Y cuando fui grande tuve profesores que eran cazadores de dragones. Y el único sitio donde yo encontré profesores realmente que eran coherentes en lo financiero, en lo personal, en lo familiar, en la felicidad, en las finanzas, fue en el network marketing. Fue donde yo encontré miles de personas, miles de soñadores y miles de personas felices que eran coherentes y que le enseñaban a otros. Y eso es lo que yo hago hoy en día. Me sumé a ese grupo de profesores que enseñan a otros a hacer lo que nosotros aprendemos a hacer. Nos volvimos profesionales en network marketing y hacemos una profesión que enseñamos desde el ejemplo. Esa es la primera característica importante. La segunda es que el programa es continuo. Eso quiere decir que desde que yo arranqué el negocio, empecé a aprender, empecé a soñar, empecé a transformarme, empecé a volverme una mejor persona, un mejor líder. No quiere decir que empecé a volverme perfecto. De eso no se trata la educación. Se trata de ser más competitivos, de ser más felices, de ser más emprendedores, de quitarnos los miedos, de poder triunfar en lo que queremos, de ser perseverantes, de no dejarnos apachurrar por un vecino que nos dice una tontería. No, de hacerle ti a lo que nos toque, de siempre hacer lo que nosotros queremos, de ser libres, de ser autónomos, de recuperar la autoestima, de crecer en la autoestima. Y ese programa, desde que yo lo arranqué, me di cuenta que es continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo arrancamos en la etapa de la vida donde entramos y que dura durante toda la vida. Y que el día que nosotros estemos muriendo, nos estamos educando, nos estamos aprendiendo, estamos soñando, estamos volviéndonos mejores, estamos puliendo nuestras habilidades. Eso es bellísimo. Pues eso no pasa en la educación del cuadrante izquierdo, señores. Porque en la educación del cuadrante izquierdo, la gente lo que hace es buscar títulos para buscar un puesto. Y cuando terminan de estudiar, se creen productos terminados, creen que ya lo saben todo. Y lo que nunca se dan cuenta es que son cero evolucionados en el liderazgo y por eso no son tan competitivos en la vida. Por eso me fascina esta característica del programa educativo que sea continuo. Y la tercera característica, bueno, me preguntaban ahora, les contaba ahora a mis amigos en Miami el pasado jueves, les decía, un amigo me preguntó, ahora que eres embajador por hoy, ¿cómo te sientes que ya llegaste, que ya estás relax? Yo le digo, no. Yo me siento como un pollo dentro del huevo que apenas picó la cáscara del huevo y apenas rajó el huevo. Y ahora tengo que sacar mi cuerpecito débil y empezar a caminar, y empezar a caminar, y empezar a aprender. Es decir, apenas ahora que llegué embajador Corona, estoy aprendiendo, estoy empezando a aprender. Ahora tengo el mayor compromiso con la lectura, el mayor compromiso con mi pensamiento, el mayor compromiso con ser mejor y el mayor compromiso con mis líderes y con mis socios. El mayor compromiso de ser la mejor versión de mí mismo. Quiere decir que apenas ahora que llegué embajador Corona, apenas estamos comenzando. Y eso lo hace un programa continuo. Pues cuando tengamos 100 años, cuando tengamos 90 años, nos sentimos apenas comenzando. La vida nunca termina. La vida se trata de ser feliz. La vida se trata de siempre aprender, de ser mejores, de caernos y de levantarnos, de tener obstáculos y superarlos. La vida se trata de soñar. La vida se trata de caminar. Por eso es lindo que el programa educativo en el network marketing sea continuo. Y la tercera característica es que es humanista. Humanista quiere decir que no perdemos tiempo enseñando el triptongo, el diptongo, el pretérito pasado pluscuamperfecto, no enseñamos a sacarle la hipotenusa a una lonchera, no enseñamos los quebrados,
no enseñamos inglés ni francés, no, nada de eso. Enseñamos a triunfar. Enseñamos principios de éxito. Enseñamos a ser constantes, a ser soñadores, enseñamos a tener la autoestima arriba, enseñamos a ser líderes, enseñamos a ser buenos comunicadores, enseñamos a ser personas de influencia, enseñamos a soñar, enseñamos a comprender la economía, enseñamos a tener autonomía financiera, enseñamos a ser inteligentes financieramente, enseñamos y aprendemos a ser inteligentes socialmente. Enseñamos habilidades blandas, enseñamos modernidad, enseñamos todo lo más importante del ser humano. Le enseñamos a triunfar, le enseñamos a que él viva en la mejor versión de él mismo y que es más importante que él tenga la mejor versión de él mismo a que sepa cuál es la raíz cuadrada de algo. Eso no es humanista. Humanista es una educación que desarrolla las habilidades del ser humano. Recuerden que Einstein dice que después de tanto y tanto caminar en la física, descubrió que era más importante la imaginación que el conocimiento. Lo que Einstein decía era que era más importante las habilidades humanas que él había desarrollado, como la de soñar y como la de imaginar, que la misma física que él había aprendido. Porque lo que hizo que él transformara la física fue su capacidad de imaginación, fue la posibilidad de salirse del molde. Señores, cuando yo no había entrado a ese negocio, yo veía cómo la gente se desgastaba en aprender a hablar inglés. Yo mismo tenía inquietudes de aprender a hablar inglés. Hoy no me importa. Hablo en Portugal, hablo en Italia, hablo en Rusia, hablo en Nueva York, hablo en Los Ángeles, hablo en cualquier parte del mundo y hablo en español. Porque me di cuenta que lo importante no era hablar inglés, que lo importante era triunfar. Y eso lo logró el programa educativo de ese negocio. Cuando tú triunfas, te van a traducir. Cuando yo estuve ahora en Londres, en Moscú, me tradujeron del español al ruso. Y estuve en Londres, en el Founder Council, pues llevaba 2 traductoras lindísimas para que trabajaran conmigo. Yo hablaba en español y ellas le traducían a Doug y a todos mis amigos que hablan al inglés. Y yo pasé feliz y pasé fenomenal. Quiere decir que eso no es lo importante. Y no quiere decir que no aprendan a hablar inglés, aprendan. Lo que quiero decirles es que eso no es tan importante como triunfar. Educación humanista es una educación que se enfoca en ti, en tus valores, en volverte mejor ser humano, porque el día que te vuelvas mejor ser humano, ese día vas a triunfar en la física, en el piano o en los idiomas, en lo que te propongas. Vas a ser el mejor cineasta o vas a ser el mejor emprendedor del mundo o vas a ser el mejor astronauta del mundo. El día que aprendas que todo el poder está en tu mente y que si desarrollas las capacidades humanas puedes lograr lo que quieras y a la edad que quieras. Por eso me fascina que ese negocio tenga 3 características básicas que yo las identifiqué desde que ingresé. Y voy a contarles un poquitito la mecánica de este negocio. Señores, programa educativo. Lo que hace que este programa educativo sea brillante y valioso no son tanto los eventos, no son tantos los libros, ni son tantos los libros recomendados. No. Quiero decirles, señores que están ahí pegados a esta pantalla, para que amen el negocio que hacen, para que valoren como yo lo valoro el negocio que hacemos. Lo que hace que este negocio sea poderoso y potente no son los eventos, no son los libros que leemos, son estos 5.000 profesores que están aquí. Lo que hace que Harvard sea importante no son los libros que tiene allá adentro, no es el nombre de Harvard, son los miles de profesores que tienen allá adentro. Lo que hace que el negocio sea tan importante en el mundo son estos 5.000 profesores que se extienden por todo el mundo, siendo coherentes, haciendo una educación humanista y haciendo un programa de educación continua. Por eso cuando una persona me dice que está en un negocio y que ellos también tienen programa educativo, yo le pregunto, ¿cuántos profesores tienen? Porque lo que vale de un programa educativo es cuántos profesores tienen. Quiero finalizar diciéndoles esta noche
que el programa educativo, para que sus negocios crezcan, todo lo que tenemos que hacer es volvernos los más apasionados con el programa educativo. Los más apasionados leyendo los paquetes del mes. Nosotros tenemos un paquete del mes que sale. Un paquete del mes es un libro que producción me va a pasar ahí, uno de los libros que tenemos listos allí en el arrumecito que tenemos allí. Me va a pasar ese primer libro, un primer libro que, por ejemplo, un primer libro, ese segundo libro también. Un libro, cada mes nos leemos un libro. Este libro que tengo aquí se llama Los secretos de la mente millonaria y quizás salió en un paquete hace algún mes. Sale de manera automática, los nuevos profesionales de Charles King. Señores, estos libros salen cada mes, en un paquete que sale cada mes. Sale con unas conferencias. Eso se llama el paquete del mes. ¿Cómo yo arranqué este negocio? Yo me pegué a ese paquete del mes porque yo vi que Gustavo Miapline tenía el paquete del mes en su casa. Yo lo compré para mí también. Y después entendí que todo lo que yo tenía que hacer era hacer que mis socios tuvieran ese paquete del mes para que ellos se empezaran a educar. Después los empecé a llevar a la junta de negocios donde hablaba un profesor con resultados. Los empecé a pegar a la junta de negocios y yo también iba de primero a la junta de negocios. Yo hoy como embajador Corona, todos los martes a las 7 de la noche yo estoy sentado en la junta de negocios y soy el que más grito, soy el más feliz, soy el que más me baño para ir allá y me pongo bonito para ir a la junta de negocios, porque voy apasionado, porque llevo a mis mejores amigos, porque llevo a la gente que he conocido, los llevo a la junta de negocios para que ellos empiecen a pegarse a ese programa educativo y se impacten. O sea que leemos libros, oímos los audios, vamos todas las semanas a un programa, a una junta de negocios y cada mes tenemos un seminario con un profesor brillante, con un profesor que es diamante, que es esmeralda, que es doble diamante, que es diamante ejecutivo y no le habla a nuestro grupo. Y vamos miles de personas a escuchar a ese profesor. Y cada 4 meses tenemos una convención, como van a tener ustedes allá en Argentina el próximo 14 y 15 de octubre. Vamos a tener una convención. Esa convención la tenemos cada 4 meses. Y a esa convención llevamos los mejores profesores de la industria, diamantes y pines superiores para que eduquen a miles de personas en ese evento maravilloso. Cada 4 meses estamos allí. Es decir, vamos a juntas de negocios, vamos a seminarios, vamos a convenciones y leemos paquetes del mes. Y en la medida en que nosotros logremos que otras personas estén pegados a este programa educativo, vamos a lograr que los grupos sean sanos, que los grupos sean competitivos y que los grupos puedan tener, y que las personas, no los grupos, que las personas pueden tener resultados. Porque los resultados en este negocio son el reflejo del crecimiento del líder. Si tú no tienes resultado en el network marketing, en dinero todavía, es porque tu desarrollo como líder es muy bajo, porque tu creencia es muy baja, porque tu pasión es muy baja, porque tu intensidad en el trabajo es muy baja, porque tu fe es muy baja y porque tu perseverancia es muy baja. Si tú mejoras esas habilidades vas a tener resultados. Yo lo único que tengo es un poco más de perseverancia, un poco más de entusiasmo, un poco más de constancia, un poco más de sueño, un poco más de pasión. Esa es la diferencia que yo tengo frente a líderes que no son embajadores Corona. No es más. Eso no quiere decir que ellos no lo puedan hacer. Si ellos suben la pasión, suben la intensidad, suben la fe y suben la creencia y suben los puntos, ellos también van a tener el resultado. Es decir, por eso es lindo, porque es un negocio democrático, es para ti. Pero la relación de tu resultado es absolutamente coherente con la relación de tu educación. Por eso tienes que convertirte en un líder que inste de manera inteligente a los demás para ir a esa educación. Por encima de cualquier producto, por encima de cualquier cosa que tenga la compañía. Lo primero que yo hago con la persona es enamorarla para que vaya al programa educativo. Porque lo que he demostrado es que las personas cuando van al programa educativo hacen volumen, hacen puntos y no lo hacen automáticamente.
no lo hacen mecánicamente, lo hacen porque tienen un sueño, lo hacen porque tienen un norte, lo hacen porque son felices, lo hacen porque entendieron, lo hacen no porque están motivados, lo hacen porque están educados. Y eso es lo que queremos. Seres humanos soñadores, educados, comprometidos, entusiastas, inspirados e inspiradores para que esto fluya de manera linda como está pasando en América Latina. De manera que ha sido bellísimo hablar con ustedes esta noche.